Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. ¿Cuántos vinieron con mucha expectativa hoy día? El mejor regalo que podemos recibir nosotros es escuchar la palabra, como leí en el Evangelio de Juan. La palabra, en el principio era la palabra, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios porque la palabra es Dios. ¿Y quién es esa palabra? Es Jesucristo. Así es que Él va a obrar mediante su palabra mucha bendición en nuestras vidas, cambio y transformación en nuestros corazones. Y comencé dándoles un testimonio. Tal vez, como estaba con mascarilla, tal vez no me escucharon bien, pero me impactó muchísimo un testimonio ayer que escuché en una prédica de un pastor que antes él comenzó como un hombre de muchas empresas. Dice que tuvo 14 empresas y toda su vida ha gozado de buena salud. Tiene 86 años ahora y está dedicado también a dar alimento a los necesitados, a orar por las personas que están enfermas. Y cuando le preguntaron, hicieron una entrevista, ¿cómo así? Su salud era tan excelente. Entonces él dijo, es que toda mi vida le adoro al Señor, toda mi vida. Y cuando viene alguna situación difícil, le adoro más. Y dice que la presencia y la adoración del Señor trae como un rejuvenecimiento en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque al adorarle al Señor, el poder de Él, el poder del Dios Espíritu, desciende a nuestra vida, toca las áreas de nuestra vida, rejuvenece. Así es que, hermanos, si quieres permanecer rejuvenecido, en buena salud, comienza a adorarle al Señor en todo lo que sucede, tanto cosas buenas como que alguna dificultad que venga. Por eso esta mañana vamos a escuchar un mensaje que se llama Los mejores tiempos en nuestra vida. ¿Cuáles son los mejores tiempos? Estamos comenzando un nuevo año, mucha gente con mucha expectativa y Dios también. O sea que no somos solo nosotros los que tenemos expectativa de este 2021, que ya comenzó, sino que también Dios tiene expectativa de algo, de nuestra disposición para vivir la vida en el Espíritu. A veces nosotros nos afanamos por las cosas materiales. Y bueno, y hay algunas personas que hacen la pregunta, bueno, ¿y si no trabajamos y no tenemos para sustentarnos, no tenemos para dar a nuestros hijos? Y yo quiero decirte, mi hermano, que meditando acerca de esta palabra, vino a mi mente todo lo que Dios ha hecho por mi persona cuando yo comencé a los 2 años de estar en Cristo a ir a las misiones. Y comencé a predicar en Cañar, en algunos lugares, en el Tambo. Y ahí es cuando yo vi la mano de Dios obrando en mis finanzas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio vida espiritual con un propósito. Y el propósito es usarnos a nosotros como instrumentos para Él poder obrar con otras personas que aún no le conocen. Pero muchas de las veces el enemigo pone en nosotros distracciones para que nosotros dejemos el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es usar tus manos, usar tu boca, usar tu persona para traer a otros que aún no le conocen al Señor a esta salvación. Y también para que tú puedas ser un canal de bendición orando por alguna persona que está enferma. Porque Él nos ha puesto su espíritu y su espíritu ha puesto dones en nosotros, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía. Así es que no es solo el pastor el único, son todos los
hijos de Dios que estamos aquí, que hemos sido capacitados por el Señor. Así es que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque en verdad, esa es la verdad. Entonces, mira, si nosotros recibimos una vida espiritual, yo quiero que entendamos esto, y nosotros leemos en Efesios que Dios tiene un propósito, pero el propósito principal de Él es usar nuestra vida. ¿Para qué? Para tomar la vida de otras personas que todavía están andando en mucha necesidad, están en perdición, están pasando cosas tremendas ahora. Estamos viendo tantos homicidios, muertes, estamos viendo gente que se suicida. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene la vida en el espíritu no tiene esperanza. La persona que se mata, la persona que se suicida es porque no tiene esperanza, no puede ver más allá porque no tiene vida espiritual. Entonces el propósito de Dios es usarnos a nosotros, y por eso esta mañana vamos a aprender, esta mañana con este mensaje de que los tiempos, los mejores tiempos son los tiempos en que nosotros servimos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en plena voluntad de Dios. Así es que a los chicos de la alabanza esta mañana les digo que están en el mejor tiempo de Dios, porque cuando uno les sirve en el Espíritu está cumpliendo el propósito de Dios, y cuando uno está cumpliendo el propósito de Dios, Dios se hace cargo de ir levantando tu vida en todas las áreas. Bueno, esta es una realidad, esta es una verdad absoluta. Ahora, hay mucha gente que dice, pero yo no estoy capacitada. No estás, pero ¿y el Espíritu del Señor que está en ti? Cada vez que yo vengo a predicar, yo nunca digo estoy capacitada, sino yo digo, Espíritu Santo, pon tú las palabras, tú creas el mensaje, tú eres el autor de la palabra, tú eres el que inspiró la palabra de Dios, así es que tú eres el que va a predicar. Porque si yo me mirara a mí misma, hermanos, yo no tengo poder propio, el poder que tengo es de Dios. Y ese poder está en nosotros, en cada uno de nosotros. Así es que no puedes decir que no estás capacitado, porque el que te capacite es el Señor que está en nuestra vida, con ese gran propósito de que tú seas una bendición. Entonces los mejores tiempos son los tiempos en que adoramos, servimos. Son los tiempos en que nosotros permanecemos en la palabra, en la fe, la palabra de Dios. En esos tiempos es cuando nos conectamos espiritualmente con Dios. Y mientras más conexión tenemos con Dios, vamos a un nivel superior, un nivel más alto. No un nivel atrás de la tierra. Todas las cosas que están pasando ahora, la falta de trabajo, la falta de empleo, la falta de salud, es un nivel a tierra, o sea, es un nivel natural. Pero una persona que ha nacido de nuevo, esta persona cuando adora al Señor, cuando le sirve al Señor, cuando ora, cuando está en la palabra, sube a un nivel sobrenatural. Y en este nivel sobrenatural es cuando Dios cambia y a nuestro favor suceden las cosas aún en nuestros trabajos, porque hoy vamos a escuchar mucho acerca de los trabajos. ¿Saben que el otro día escuché a una persona que como decir, enseñaba lo que sucede allá en los Estados Unidos, lo que vive, y me quedé impresionada porque esta persona decía que un departamento chiquito donde vive ella con 3 niños, ella paga $1,400. Y luego hacía cuentas de todo lo que ella pagaba, luz, el gas, que siempre, eso tienen conexiones ya, todas esas cosas de el agua, la luz, el gas y todo eso. Solo eso, 130 mensuales. Y así iba por orden dando una cantidad tremenda. Y luego decía algo, y que decía, si yo no trabajo un día, no como. Eso es esclavitud. Y Dios no nos llamó para la esclavitud, nos llamó a ser libres. Y el que nos da el sustento es el Señor, cuando vivimos a su manera. Así es. Entonces vamos a ir
al libro de Eclesiastés, donde habla de los tiempos. Estoy con la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Voy a leer solo un trocito nomás. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Bueno, y de ahí sigue otras cosas que nombra aquí. Entonces, este autor de este libro, Eclesiastés, es el rey Salomón, el hombre conocido como el que más sabiduría ha tenido durante todos estos siglos. ¿Por qué fue dado esta sabiduría? Cuando él comenzó a reinar, antes de comenzar a reinar, el Señor le dijo, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, yo no sé cómo iré a manejar un pueblo tan grande. Lo que quiero es que me dé sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Y eso le agradó mucho al Señor, porque el rey Salomón no puso su corazón en su persona, no pidió algo personal, sino pidió algo para todo el pueblo. Y al Señor le agradó mucho. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Dios Espíritu, espera que nosotros recibamos sabiduría de lo alto para vivir nuestras vidas, para Él guiar y dirigir nuestras vidas. Bueno, lo cierto es que el Señor le dijo, por cuanto no has pedido para ti cosas, ni venganza para tus enemigos, ni nada material, ni riquezas, pues yo te otorgo sabiduría. Y no solamente sabiduría, como no lo ha tenido ninguno hasta ahora, sino también riquezas y honra. Y eso sucedió con este rey. Entonces él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este libro de Eclesiastés, donde él nos muestra que hay un tiempo para cada cosa, que hay un tiempo. Y él se dedicó en su sabiduría a mirar la vida. O sea, era un hombre que comenzó a examinar todo. ¿Por qué? Porque su sabiduría, la sabiduría que Dios le dio, lo llevó a eso. Entonces él llegó a una conclusión que cuando una persona, oíranme bien, trabaja independiente de Dios, cuando la persona piensa, porque esto es lo que la mayoría piensa, que el trabajo es solo tuyo y que solo tú tienes que trabajar, estás equivocado. A esta conclusión llegó este rey en Eclesiastés, y vamos al capítulo 2 y al versículo 21. Dice la palabra de Dios, algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia que mucha gente se saque el aire y trabajando, y hemos visto, por eso comencé dando testimonio de esta mujer en Estados Unidos, que todo lo que trabaja la gente allá, a veces aprovechan los que están aquí, y estas personas, después de muchos años de trabajo, vienen a morir en su patria sin poder disfrutar de todo lo que trabajaron. Porque lo hicieron, dice aquí, trabajaron con sabiduría, con conocimiento, con destreza. Pero miren lo que dice aquí. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? ¿Por qué nos preocupamos nosotros en nuestros trabajos, sabiendo que el Espíritu de Dios está en nuestra vida y que Él tiene el control de las cosas y nosotros debemos darle siempre el control de todo? Dice, sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, y ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. ¿Te has dado cuenta que cuando estás muy estresado
Aún no puedes dormir de noche, porque en tu mente está todo lo que tienes que hacer y todo lo que no has podido lograr. Esto es lo que entristece a muchas personas, pero ¿cuál es el motivo? Versículo 24. Entonces llegué a la conclusión que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta que estos placeres provienen de la mano de Dios. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Claro, todo proviene de la mano de Dios cuando tú le das a Él que lo haga. ¿Por qué nosotros recibimos a un Salvador? Recibimos la vida de Dios mismo en nuestro espíritu, porque Dios nos creó ahora en el espíritu con el propósito de Él mismo encargarse de nuestras vidas. Pero como nosotros muchas veces no buscamos la palabra, no conocemos, la falta de conocimiento nos hace cerrar tanto que nos hacemos independientes de Dios en nuestros trabajos. Y aun cuando perdemos el trabajo, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y quiero decirles que el mejor ejemplo que tiene la Biblia es la vida de José. Cuando José fue llevado como esclavo a Egipto y vendido a Potifar como esclavo, el Señor nunca lo abandonó porque José dependía de Dios. Y la palabra dice que Dios estaba con él. Y Dios le prosperó tanto que fue un poderoso administrador de los bienes de Potifar. Lo puso como el administrador principal de su casa. Mire el escalón de ser un esclavo a ser un administrador. Y luego cuando fue acusado por la esposa de Potifar, fue a parar en la cárcel. Parece que descendió, pero no, porque en el espíritu no hay descenso, hay altura. Subimos a otro nivel. Lo que Dios tenía preparado era algo mejor. Lo puso de administrador de la cárcel, porque cada paso que Dios hacía con José era acercarle para que luego fuera el segundo mandatario de Egipto. Ese es el propósito de Dios. El propósito. Escucha, el propósito de Dios en tu vida es guiarte a lo mejor, es darte una vida plena. Cuando tú estás al mismo nivel sirviéndole, cuando tú estás siempre mirando por otras personas, cuando tú estás siempre orando por los demás, créeme que el nivel espiritual tuyo ha crecido de tal manera que Dios se hace cargo de todas las finanzas y de todas las cosas de tu vida. Estoy hablando con la experiencia de mi propia vida. Estoy dando un testimonio de lo que sucedió conmigo. Fue en el tiempo que yo salí como misionera, cuando Dios comenzó a mandar en abundancia la provisión para mí y mis hijos. Antes no. ¿Por qué? Porque muchas de las veces recibimos a Dios Espíritu, pero seguimos centrados en nuestra propia vida, egoístamente centrados en nosotros, en nuestros trabajos, pensando que eso es mío, cuando realmente Dios te lo dio. Pero Dios te lo dio para prosperarte, siempre y cuando te prospere el área espiritual en el cual tú estás viviendo ahorita. Estamos en el área espiritual de Dios. Entonces, aquí claramente el rey Salomón dijo que nadie puede disfrutar de su comida, de su bebida, de su vida, si no está unido a Dios. Así es. Yo quiero que recuerden que el pecado de Adán fue independizarse de Dios. La desobediencia es independencia. Es decir, yo manejo mi propia vida. Pero cuando la persona se deja que Dios tome tu vida y siempre estás haciendo el bien y siempre estás en el área espiritual trabajando, porque eso es una labor espiritual que tú haces,
Dios se encarga de todo lo material para ti. Así es que recuerde el testimonio de este hombre que tenía 14 empresas y que Dios le prosperó en salud, en todo. ¿Por qué? Porque él siempre estaba preocupado de las necesidades de las personas. Ahora miren lo que dice aquí. Voy a repetir el versículo 25. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? De Dios. Dice, Dios da sabiduría y conocimiento, alegría. ¿A quiénes son de su agrado? ¿Quiénes son los que le agradan? Aquellos que están dándole su vida para que lo use. Dios te quiere usar. No importa la edad, no importa cómo estés. Créeme, mi hermano, que cuando yo comencé a servirle al Señor ya no era una jovencita. Y tampoco estaba libre, estaba quebrada económicamente, estaba con una presión de una deuda, estaba con 2 hijos adolescentes. Yo me dediqué a darle al Señor un agradecimiento, llevando su palabra a otras personas que necesitaban, y él comenzó a hacerse cargo de mis hijos, de mis finanzas. En 4 años acabé de pagar toda la cuenta que tenía. ¿Por qué? Porque mientras tú haces lo que tienes que hacer como un llamado de Dios en tu vida, Dios va a hacer las cosas por ti, como hizo en la vida de José. Dios va a hacer. Así es que lo que te quiero decir esta mañana es que los mejores tiempos de nuestra vida es cuando le damos al Señor nuestra vida para que lo use. En palabra, en oración, en apoyo a otros, en predicación. Ora por un enfermo. Mira, comienza este día, comienza este año a ser el instrumento de Dios. Ahora, escucha, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, es espíritu. Y para Él usarnos, a nosotros aquí en la tierra, necesita nuestros cuerpos. Y viene su espíritu a morar en nosotros para usarnos como instrumentos para su reino. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, dijo claramente, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra. Así como en los cielos Dios gobierna, aquí también Él gobierna a través de tu vida. Cuando tú eres una persona que ministra a otros, te vas a dar cuenta que el Dios invisible pone la mesa en tu casa, que Él te da toda provisión, que te saca de las dificultades. Es tremendo. ¿Sabes que yo siempre le hacía una pregunta al Señor? ¿Por qué muchos que mi pastor sabía siempre llamar, él es un misionero, Pastor Bill, y él siempre llamaba a la gente y decían, por favor, el que tiene un llamado misionero venga al altar? Y bueno, pues siempre corría yo, pero lo que me daba cuenta es que la mayoría de los que corrían eran jovencitos, eran muchachitos, eran solteros, y yo era la más viejita del grupo. Y después ha pasado los años, he visto la vida de algunos de ellos, no han dado fruto, han fracasado en el matrimonio, no tienen trabajo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el secreto de mi vida? Es que Dios nos creó con el propósito de ser instrumentos de Él. Y cuando no somos instrumentos de Dios porque somos egoístas, porque no queremos dar nada, porque creemos que es nuestro trabajo, entonces ¿cómo Dios puede cumplir el plan en tu vida? ¿Cómo puede hacer de ti un José que es levantado de la esclavitud al gobierno? ¿Cómo puede hacer Dios una persona próspera y bendecida de alguien que nunca quiere dar una oración por otro, que nunca se levanta a orar por un enfermo? ¿Cómo puede Dios, si el propósito de Él es usar tus manos, es usar tu boca, es usar tu corazón, es usarte a ti como instrumento grande? Dale gracias al Señor. Escucha lo que dice la palabra.
el tiempo apropiado. Mira, Dios crea un tiempo apropiado. Y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y aquí está, que Dios creó un tiempo apropiado para cada persona. ¿Quieres vivir en el tiempo apropiado de Dios? Bueno, mira lo que dice aquí. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Aquí está el Espíritu en nuestra vida. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios, dice la palabra que Dios lo hizo hermoso, puso eternidad, puso su espíritu, y nosotros somos personas que vamos a vivir eternamente porque tenemos vida espiritual. Pero hay gente que no va a tener esa vida espiritual, que no va a tener esa eternidad, sino que se van a condenar. Y ese es el propósito del Señor, traer la salvación a aquellos que creen y luego hacerlos instrumentos. Y mucha gente aún no logra entender para qué tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Aún algunos no pueden entender lo que Dios hizo desde el comienzo hasta el fin. ¿Por qué? Yo di testimonio hace un momento. ¿Por qué unos fracasaron? ¿Por qué unos no han podido tener una vida plena? ¿Y por qué el Espíritu me ha usado y me ha dado vida plena? Es porque el ámbito espiritual tiene que ir igual que lo que estás viviendo aquí en la tierra. Tienes que ser un instrumento, el hombre espiritual, la mujer espiritual, que es un instrumento, es una obra de Dios para traer a otros que están desesperados, que están en angustia, a la salvación. Este es el propósito. Entonces, los mejores tiempos que Dios te da son los tiempos de tu servicio de adoración, de oración. Y sabes una cosa, mi hermano, aún yo quiero decir que tu aspecto físico no va a envejecer a la velocidad que envejece un hombre que está sentado en su propia persona, un hombre que está preocupado de sus alimentos, un hombre que está preocupado de hacerse rico, envejece. ¿Por qué? Porque ya no puedes ni dormir, ya no tienes paz, ya no tienes gozo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Envejece más pronto y ponle al lado de una persona espiritual y vas a ver que aparenta mayor edad y aquella espiritual parece más joven. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en tu vida y cuando tú estás sirviendo es como que detiene el tiempo en tu vida. Sigues creciendo, pasan los años, pero tú no envejeces. A ver, dime tú. ¿Cuánta gente a los 50 años ya están con bastón? ¿Cuánta gente a los 50 o los 45 años ya están con muchas arrugas en su rostro? ¿Por qué? Porque su vida se fue centrada en su propia persona. Un egoísmo que Dios no quiere. Por eso nos dio su Espíritu, nos dio un tiempo precioso de eternidad y de victoria. Miren lo que dice aquí. Versículo 12. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Escuche una cosa. He escuchado mucha gente que da testimonio. Ay, usted no sabe cuánto me he sacado el aire trabajando para tener lo que tengo. El rato menos pensado, pasa una situación de enfermedad y luego pierde todo. Yo tengo un vecino al lado de mi casa que había trabajado años en Estados Unidos. Llega acá, sí, la casa, las dos casas, el terreno del frente, otro terreno en el centro. Y este momento, cuando vino este tiempo de pandemia, primero su esposa se enfermó y ahorita ella está con esto de transfusión de sangre por sus riñones. Y él pagó $50,000 en la clínica para
por el tiempo que le dio el COVID. Tuvo que vender sus terrenos. ¿Por qué? Porque nosotros no vinimos a esta tierra para nosotros mismos querer alcanzar lo máximo en las cosas materiales. Es Dios mismo que nos provee y nos da la medida como nosotros le vamos sirviendo a Él. En la misma medida que tú te dedicas en el ámbito espiritual a fluir, a dejar que el Espíritu de Dios fluya. Si alguien te necesita, ahí estás tú. Si alguien te necesita, ahí estás tú. Así es que algunos no alcanzan a comprender lo que Dios hace por ellos. Y vamos a ir a Lucas capítulo 17. Aquí vamos a mirar cómo algunos no alcanzan a comprender lo que el Señor hace por sus vidas. Y sucedió cuando el Señor mismo predicaba su palabra. Vamos al versículo 11, Lucas 17:11. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera de Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les dio esa orden? Porque los sacerdotes estaban, hecho cargo de mirar cuando una persona era sanada y volverle a unir al pueblo. En ese tiempo la lepra era como ahora el COVID, incurable, en algunos casos, a veces sí curaban, otras veces no. Aquí se aparecen 10 leprosos y le piden que tenga, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Él les manda a los sacerdotes, que vayan. Él no les dijo, ya están sanos, sino dijo, vayan, preséntese a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Escucha una cosa, ¿qué pasó? Dios trató con 10 hombres, Dios trató con 10 leprosos que tenían la misma necesidad. Ellos estaban aislados de su familia, ellos no tenían empleo, ellos no podían estar en sociedad porque la lepra era tan contagiosa que la gente les hacía a un lado. Los 10 tuvieron un encuentro de salvación, los 10 tuvieron la misma oportunidad, pero solo uno reconoció lo que Cristo había hecho en él, la salvación y la sanidad. Solo uno volvió reconociendo que Dios le había dado otra vida a más de la que él tenía. Ahora, ¿qué pasó con los 9? ¿Sabes lo que sucede? Que los 9 corrieron a buscar trabajo. Los 9 corrieron a querer reconstruir sus familias. Los 9 corrieron, pero sin el Señor de su lado, porque no volvieron a agradecer, ni se dieron cuenta de lo que Dios había hecho en su corazón. Esto es lo que sucede muchas veces en las iglesias. ¿Cuántos se vuelven al servicio? ¿Cuántos tienen el anhelo de orar por un enfermo? ¿Cuántos tienen el anhelo de atender a un anciano? ¿Cuántos tienen el anhelo de seguirle sirviendo al Señor? ¿Sabes la mentira más grande del diablo? Es que le pone, ¿para qué vas a servir? ¿Para qué vas a estar pasando tiempo? Mejor trabaja, sigue sacándote el aire. Y te digo una cosa,
Acabamos de leer en Eclesiastés que el disfrutar del trabajo, de la comida, de la bebida, es un regalo de Dios. Pero cuando nosotros lo hacemos en el Señor, cuando le damos la prioridad en el hombre espiritual que tú eres, porque tú eres un hombre espiritual. La vida de Jesús en ti, ya no eres solo tú. Yo no sé tu nombre, yo sé el nombre de algunos que está aquí, sí, yo sé tu nombre, pero ¿sabes qué? Detrás del nombre tuyo está Jesús, la vida de Jesucristo. Él es vida, Él vino a darte la vida espiritual, Él vino a darte el espíritu para que tú pudieras triunfar aquí. Él te dio la oportunidad de no ser solo materia, sino ser espíritu. Entonces, mira lo que pasó. Así sucede con muchas personas. Tuve un sueño bueno, gracias Señor por su palabra. Tuve un sueño esta semana que pasó, cuando me vi en la iglesia. Estaba mucha gente en la iglesia, pero para llegar a la iglesia había una subida, una cuesta llena de piedras. Esas piedras chiquitas que ponían en las construcciones, se llama ripio, esa piedra picada. Y veía que mucha gente quería llegar a la iglesia, pero se resbalaban en el ripio y caían de espaldas. Y yo estaba asustada y decía a los que estaban bien, ayúdele a levantarse, ayúdele. Y decía, Dios mío, ¿qué significa eso? ¿Qué crees que el Señor me llevó a la palabra? Me llevó tremenda palabra de Dios. Él me llevó a Marcos capítulo 4, a mostrarme lo que estaba pasando con algunas personas. Marcos capítulo 4, versículo 16. Dice, bueno, la palabra dice que el que siembra la palabra es el Señor. Y en el versículo 16 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíz profunda, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Y lo que ha sucedido con muchos cristianos en este tiempo de pandemia, en lugar de reconocer que Él nos ha mantenido sanos, de que nos ha dado provisión, es que se han alejado, es que han caído de espaldas. ¿Por qué? Porque no han tenido muchas raíces, o sea, no han tomado la palabra de corazón. Cuando tú no tomas la palabra de corazón, es que tú no tienes una palabra con raíces profundas. Pero cuando tú tomas la palabra con todo tu corazón, entonces tú vas a ver cómo da su fruto al 100%. Me asombré. Y luego el siguiente versículo es muy similar. Este es el versículo que usa, que digamos, aquí vemos cómo el enemigo atrae a las personas para atrás. Dice, las semillas que cayeron en los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo de otras cosas, así que no producen ningún fruto. Comencé diciéndote algo. Si Dios pone su semilla en tu corazón, si Dios pone eternidad, si Dios pone la semilla de la palabra y nos da su espíritu, es porque Él mismo quiere hacer de tu vida algo provechoso. Es porque es el privilegio de Dios de crear la bendición en tu vida. Tienes que reconocer. Tal vez estás meditando este momento que estás oyendo la palabra, que has estado muy enfocado en lo material, que has dejado esa palabra de Dios por las cosas materiales. Te estás distrayendo en todo. Y yo quiero decirte una cosa: nunca des la gloria a lo creado, sino al Creador. Nunca le des la gloria a lo creado.
¿Sabes por qué? Porque lo creado no puede crecer más, pero el Creador sí puede hacer crecer las cosas. Puede crear más bendiciones en tu vida. Nunca le des la gloria a tu trabajo. Ahí estoy en mi trabajito, porque de ahí no vas a pasar. Pero si tú le das la gloria al Señor, Él te va a prosperar. ¿Me estás escuchando? Y vamos a terminar. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Ahí está el secreto. Vas a dar un fruto porque vas a tomar la semilla espiritual de Dios y vas a sembrarla en tu corazón y vas a obrar con esa palabra y vas a dar un fruto 100 veces más de lo que sembraste. Tu servicio al Señor. Créeme, mi hermano, no te estoy hablando solamente del pastorado, no te estoy hablando solo de estar al frente con un micrófono llevando la palabra aquí. Cuando yo fui debajo del alero de una casa y en Cañar. No tenía micrófono, no tenía púlpito, solo la Biblia. La palabra, lo más poderoso me fue dado, es sembrar la palabra de Dios a otras personas. Y aquí me tienes, me han pasado 26 años que el Señor me ha dado una vida plena. Porque yo quiero que hoy reconozcas lo que Dios te ha dado. Te dio la oportunidad de una nueva vida, la vida de Cristo en ti. Mateo 19, terminamos con este versículo. Mateo 19, versículo 27. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso. Ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí viene. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirán 100 veces más a cambio y heredarán la vida eterna. Ahora escuche una cosa, hay gente que malinterpreta y dice: yo me voy de misión y allá la esposa verá cómo le da de comer a los hijos. Yo no dejé a mis hijos. Yo vi que ellos se graduaron. Yo no dejé el trabajo. Seguía con mi maquinita ahí haciendo la ropa. Lo que dejé fue de tener prioridad en lo material y poner mi prioridad en Dios. Dejé de estar centrada en las cosas materiales y puse mi corazón en el reino de los cielos espiritual. Mi prioridad es el Señor. Y cuando pasó esto de la pandemia, le dije: Señor, lo que quiero no es esta hermosa decoración que algunos me han estado diciendo cómo lo hizo. Bueno, les digo que siempre recibo revelación. Toda esta decoración del Señor vino a mi corazón, a mi mente. Pero yo le dije: de nada sirviera toda esta maravilla si tú no estuvieras presente. Así es que lo primero es el Señor. Entonces, esta mañana, si tú quieres ver días felices, si tú quieres disfrutar aún de tu trabajo, si tú quieres comer, beber, disfrutar de tu vida, primero dale al Señor el obrar en el Espíritu. Y luego
en todo lo que es materia, Él se hace cargo de ti, porque Él es el creador del universo. Así es que cierra tus ojitos y dile: Señor, gracias esta mañana por este nuevo tiempo, un tiempo de eternidad, un tiempo de espíritu, una vida espiritual. Y dile: Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que el poderoso Espíritu Santo está en mí. Yo sé que la vida de Jesús, tu vida, Señor, tu propia vida, está en mí. Yo sé que soy una persona espiritual, que he sido enviada acá a la tierra. Como transeúnte estoy aquí en la tierra para ser un instrumento de ti, Señor. Toma mi corazón, mis manos, toma mi boca, que deje de andar en contiendas, en peleas, en divisiones. Eso es lo que el enemigo quiere, que deje de andar en la mentira del diablo, de dejar del servicio, de tener apatía en las cosas del reino, y que me vuelva un hombre activo, una mujer activa. Actívame, Espíritu Santo. Comience a decirle: actívame, Espíritu Santo. Actívame, Espíritu Santo. Haz de mí una nueva persona. Haz de mí, Señor, esa persona espiritual que estoy como un propósito tuyo aquí en la tierra. Que se cumpla tu propósito. Comience a decirle: que se cumpla tu propósito, Señor. Y gracias este momento. Gracias, mi Señor. Puedo adorarte en espíritu y en verdad. Puedo adorarte esta mañana. Gracias, mi Señor. Quiero ir a otro nivel. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? Levante la mano y diga: yo quiero ir a otro nivel. Yo quiero vivir adorando a mi Rey, aquel que me ha dado esta vida. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Mire, esta canción es hermosa, preciosa.
Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.